Gracias al Señor por la oportunidad. Vamos a tener un momento de oración antes de entrar en lo que será el mensaje de exhortación en esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por el privilegio que tú nos das de venir a este lugar y abrir, Señor, tu palabra. Empezando con el instrumento que va a hablar, rogamos, Señor, que tú lo uses conforme a tu poder. Que no sean sus palabras, sino que seas tú hablando a través de mí. Igualmente, reconocemos que hay distracción al momento de compartir tu palabra. También rogamos por todas estas distracciones para que tú nos dé un buen tiempo y que podamos salir de aquí edificados. Para que podamos salir de aquí, Señor, siendo personas también consideradas diferentes frente a tu palabra. Que tu palabra nos afecte a cada uno de nosotros. Bendícenos, guíanos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, es un privilegio estar aquí con todos ustedes. El mensaje que vamos a hablar en esta mañana encuentra cierta similitud para todos aquellos que están prestando atención. Y digo, para todos ustedes que están prestando atención, porque a través del tiempo, y esto le he dicho a los hermanos varones de esta iglesia, aquellos que ponen la palabra, que hay un grupo en esta iglesia que no nos da un break, es decir, están prestando atención a todo lo que se habla acá arriba, con los textos, con los mensajes que nosotros exponemos, y prestan atención, y nosotros nos alegramos bastante por ello, pero otros de nosotros, me voy a incluir acá, a veces estamos un poco despistados, no seguimos la secuencia de los mensajes. Pero el mensaje de hoy tiene cierta similitud a un mensaje que predicamos hace un tiempo atrás, cuando hablábamos acerca de, o hacíamos una pregunta, debo decir, mejor dicho, y la pregunta es, ¿a quién nosotros proyectamos como creyentes en nuestra vida? Y el mensaje de hoy tiene cierta similitud, debo decir, con aquel mensaje, pero con algunas variantes, porque el título de nuestra exposición en esta mañana es el siguiente: la imagen del creyente. Ese es el título que hemos dado a esta exposición. Cuando hablamos de la imagen del creyente, estamos hablando obviamente de la imagen que todos nosotros reflejamos, ¿verdad? Si ustedes se miran en un espejo, sé que muchos de ustedes, o debo decir, la totalidad de ustedes se miraron en el espejo en esta mañana. No sé cuántas horas duraron ustedes mirándose en el espejo, no sé cuántos vestidos sacaron nuestras damas, cuántas blusas, cuántas corbatas, cuántas camisas los hombres sacaron, pero la verdad es que cuando nosotros nos paramos frente a un espejo y podemos observar allí en la superficie de este espejo nuestra imagen, nosotros estamos diciendo con ello, por el tiempo que duramos frente al espejo, que estamos preocupados por nuestra imagen. Si yo preguntase en esta mañana, ¿cuántos de ustedes o cuántas horas duraron frente al espejo? ¿Cuántos vestidos sacaron nuestras damas? ¿Cuántas blusas? O los hombres, ¿cuántas camisas? ¿O cuántos zapatos, verdad? Nosotros, todo eso habla de lo preocupado que nosotros pudiéramos estar por la imagen que vamos a proyectar. Y muchos de ustedes conocen refranes como que el pasajero se conoce por la maleta, lo que tú muestras es lo que tú vendes. Y encima de eso, como creyentes, frente a esta realidad en este mundo en el cual vivimos, debemos de admitir que aunque como creyentes nosotros nos preocupamos también por nuestra imagen, no hay nada malo en preocuparse cómo la gente luce. Debo decir que en lo que respecta a las damas de esta iglesia, a los varones de esta iglesia, debo decir que yo estoy plenamente convencido de que las hermanas y los hermanos de esta iglesia emplean mucho tiempo frente al espejo. Le interesa mucho cómo se ven. Ahora, nada de malo en ello, siempre y cuando el corazón no se vaya hacia otro lado, ¿verdad? No se vaya a un espíritu vanidoso, no vaya a querer reflejar una competencia, por ejemplo, con los demás. Todo esto pudiera tal vez estar permitido. Tanto así que
A veces la preocupación de nuestra imagen hace que algunas personas se hagan hasta cirugías estéticas, ¿no? Y inviertan mucho dinero. Yo estaba chequeando los números, las estadísticas, y exactamente en los últimos años, la gente que está, dependiendo a qué sector estemos nosotros hablando, estaba muy preocupado porque la industria de lo que tiene que ver con la comida había decrecido mucho en comparación con otros años. Pero todas aquellas tiendas que tienen que ver con mejorar la apariencia física habían subido cerca de un 7 o un 8%. Y yo no conozco mucho acerca de dónde las mujeres compran, no es un ataque a las mujeres ni nada por el estilo, yo sé que los hombres compran también. Me encontraba con una tienda que se llama Ultra, la cual estaba haciendo bastante dinero, el stock de Ultra estaba bien alto. Eso demuestra que la mujer, ¿verdad?, que es un ser bello, hermoso, también está preocupado y tal vez las mujeres estaban dejando de comer mucho, estaban comiendo menos para verse mejor. Y yo sé que los hombres que están acá, que están casados, a lo mejor dirán, mi esposa se ve bien, sé que va a Ultra o va a otro lugar, etcétera. Pero la idea es que tanto los hombres como las mujeres, todos tenemos cierta preocupación por la imagen que vamos a reflejar. Queremos causar esta buena impresión en una manera u otra. Ahora, nosotros pudiéramos, en ese sentido, ¿verdad?, pudiéramos hacer esto en una manera intencional. Pero la verdadera imagen que un hijo de Dios o una hija de Dios debe reflejar, siempre sabemos, no es esta preocupación en el exterior. Y no quiero decir, hermano, en esta mañana que la preocupación exterior no es importante. La Biblia nos da instrucciones precisas con respecto a esto. Pero nosotros, a través de esta imagen exterior, lo que estamos reflejando, pudiéramos proclamar, pudiéramos exaltar, tal vez lo que no es acerca de nosotros. En ella pudiéramos mostrar nuestras pasiones, ¿verdad? Pero al final del día, hermano, la imagen verdadera que un hijo de Dios debe reflejar con toda la presión que el mundo pueda darle a este creyente es reflejar la imagen de Cristo en él. Y se trata en esta mañana de pensar en esta imagen, que tiene que ver mucho con el carácter que cada creyente debe mostrar en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Quiero enfatizar una vez más, el mundo en el cual vivimos ejerce una gran presión sobre la imagen que debemos demostrar. De manera que hay 3 posibilidades que pudieran darse en esta mañana. Primero de ello es que todos nosotros, tanto ustedes los que están aquí presentes como aquellos que me estén mirando a través de las redes sociales, estemos realmente reflejando la imagen de Cristo en nosotros, que es la imagen verdadera que tenemos que reflejar. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es de que nosotros estemos reflejando la imagen de otros. Y la otra posibilidad es que estemos reflejando la imagen de nosotros mismos. Eso es para que tengan una idea en qué dirección nosotros vamos en este día. Sobre todo ello, hermano, debemos de recordar siempre unas palabras que un escritor escribió, y son estas. No importa la imagen que nosotros estemos reflejando, debemos de recordar que probablemente la única Biblia que personas alrededor tuyo van a leer es tu vida. La única Biblia que personas alrededor tuyo van a leer es tu vida. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros como creyentes en este mundo, con toda la presión que el mundo ofrece, con querer lucir bien, con querer estar bien presentado, a veces nosotros nos olvidamos que la parte más importante no es el exterior, sino es realmente el interior. Y la palabra de Dios dice claramente que de lo que está lleno el corazón, también habla la boca. Es decir, cuando mi corazón está lleno de algo, ¿qué sucede? Es un reflejo que se va a manifestar ciertamente en el exterior. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez por qué a los discípulos en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 11, me parece en el versículo 26, allá en Antioquía,
se le llamó por primera vez cristiano? A veces nosotros leemos ese texto y no nos preguntamos cuál fue la implicación del mismo, o tal vez no nos preguntamos qué fue lo que los demás vieron. Pero sería interesante que nosotros pensáramos en esta mañana, ¿qué fue lo que vio la gente y todos aquellos individuos que estaban alrededor, que vio aquel grupo congregado y le dio ese título, ese label, se lo puso debajo, cristiano? ¿Qué fue lo que ellos vieron? ¿Será acaso que ellos salieron con alguna pancarta o tal vez tenían un rótulo colocado en el lugar donde ellos estaban? ¿O será acaso que la vida de ellos ciertamente reflejaba lo que ellos eran? Muy interesante pensar en todo ello, porque cuando nosotros echamos una mirada retrospectiva, ¿verdad? Y podemos hacerlo en esta mañana, podemos echar una mirada retrospectiva y mirar a nuestra vida, y tal vez podemos mirar la vida de los otros, hermanos. Todos nosotros debemos coincidir en que uno de los retos más grandes que tenemos como creyentes en este mundo es ciertamente mostrar a Cristo en nuestra vida. Hermano, no es fácil hacerlo. Primero, considera lo que voy a decir. ¿Cuántos de ustedes han sido verdaderamente transformados? Sabemos que la conversión es una transformación. Pero ¿cuántos de ustedes pueden decir que no tienen que luchar contra nada, que no tienen que preocuparse por nada, que todo está bajo control en su vida? Yo creo que ninguno de nosotros pudiéramos hacer alarde acerca de esto. No pudiéramos ni siquiera decir que aún siendo creyente, viviendo en este mundo, conociendo la palabra de Dios, no vamos a sucumbir en cierto momento de nuestra vida y probablemente vamos a dar el peor testimonio que pudiéramos imaginar. Yo lo he dado en muchas ocasiones. A veces nosotros vemos una persona y decimos, ese hermano, esa hermana, wow, refleja el carácter de Cristo. Pero si esa hermana y ese hermano usted lo puya, como dice, usted lo molesta, usted lo fastidia, usted le hace algo, realmente le va a mostrar quién es, él o ella. Si en el trabajo ese creyente es estorbado, es molestado, el carácter de Cristo, todo está como medio turbio en ese momento. Y somos todos así, hermano. ¿Cuántos de ustedes no van manejando en el highway y de buena primera se atraviesa una persona que es imprudente y hasta le frena que si usted no, el Señor no le da sabiduría, tal vez usted no estuviera aquí hoy? ¿Y cuáles son las palabras que salen de tu boca? No las voy a mencionar desde aquí. Pero en el trabajo, cuando tú estás en el trabajo y tú haces todo tu trabajo, tú cumples con todo, tienes un jefe o una jefa o alguien que día y noche te vive asediando. O tienes un compañero de trabajo. O cuántos de nosotros tenemos vecinos, tenemos personas alrededor nuestro que pareciera ser, y debo decir esto, hermano, yo personalmente pienso que Dios permite personas a nuestro alrededor para probar nuestra paciencia. Y nosotros debemos pasar esa prueba. Hay personas que yo no he podido decirle lo que se merecen y he tenido que decirle que Dios te bendiga. Y detrás de esa declaración tengo que pedirle perdón al Señor también. ¿Por qué? Porque sé que no actué realmente como un creyente, como una persona que está reflejando el carácter de Cristo. Una vez, hermano, le conté a ustedes, cuando mi abuela estaba en vida acá en el apartamento, me parqué en el lugar equivocado y no había otro spot que no fuera ese. No había espacio afuera. Y me parqué y yo estaba consciente de que lo hice mal, como muchos de ustedes están conscientes de que hacen algunas cosas que no son apropiadas, pero quieren correrse el chance. Y cuando yo entré, había un señor que estaba esperando a ver quién se iba a parquear ahí. Pareciera ser como que él estaba acostumbrado a eso. Cuando el Señor salió, me dijo hasta del mal que me iba a morir. Y yo lo miré, soy creyente, iba allá arriba a orar con mi abuela. Empecé en el espíritu y terminé en la carne. Y cuando el Señor salió que me dijo todo esto, tuve que quedarme callado.
Y cuando yo miré al Señor, porque seguí mirándolo, ustedes ven como cuando usted mira a una gente de lejos y usted está deseoso de hacer algo, pero usted sabe que no es lo correcto, pero lo sigue mirando y usted quisiera como que, qué bueno que Dios no nos dio a nosotros ese poder que nosotros vemos en la televisión, que tienen en la película la gente, o que podemos, si tuviera yo la oportunidad de hacer aquello o lo otro, qué bueno que Dios no nos dio a nosotros esa capacidad, ¿verdad? ¿Cuánta gente muerta? ¿Cuántas gente que tuviéramos que, cuánto perdón tuviéramos que pedir? Y cuando yo vi que aquel hombre se montó en aquel vehículo, donde decía visitante, hermano, confieso que me devolví hacia él. Entonces me tocó a mí ahora. Y abrí mi boca y le dije a aquel señor 2 o 3 cosas que no estaban bien dichas. Y el señor se puso bien nervioso. Y cuando subí ahí arriba, subían de mi abuela, y le conté a mi abuelo lo que había pasado. Mi abuela quería bajar también a arremeter contra él. Es para decirle, para que ustedes vean que como creyente, reflejar el carácter de Cristo en el mundo en el cual vivimos no es tan fácil. El apóstol Pablo no fue ajeno a esta realidad. Muchos creyentes no fueron ajenos a esta realidad. Pedro, cuando sabía que iban a arrestar al Señor, siendo un creyente, lo primero que hizo fue sacar la espada y cortar la oreja de Marco. Y el Señor tuvo que reponerla hacia atrás. ¿Cuántas acciones en los hijos de Dios que podemos decir y en nosotros mismos que no son dignas de un creyente que verdaderamente refleja la imagen que debe reflejar, que es la imagen de Cristo? El propósito del mensaje en esta mañana es que nosotros veamos la posibilidad de que estemos reflejando esto. Y tenemos este reto en la palabra de Dios. Y vamos a ver este primer punto antes que el tiempo nos arrope, hermano. He aquí, quiero presentar delante de ustedes lo que yo entiendo que es el modelo de los modelos de hombres que nos han precedido, quien se afanó mucho por decirle a todo el mundo y hablarnos a nosotros en el día de hoy, porque esa palabra de Pablo trascienden al día de hoy, de que para él el vivir es Cristo. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2 versículo 20 y estamos en nuestro primer punto de esa posibilidad de que estemos reflejando, hermano, en nosotros la imagen de Cristo. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo le escribió a esta iglesia. Para que ustedes sepan, hermano, esta iglesia empezó bien. Pablo la critica. Ellos empezaron bien, pero luego con el asunto de la ley, para poner esto en su contexto, ellos empezaron como a desviarse y Pablo tiene que ser bien directo con ellos. Entonces Pablo está hablando acá en el versículo 20 del capítulo 2 cuando le dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No sé cuántos de ustedes han pensado en estas palabras, hermano. Vamos a tomar este versículo para que pensemos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en este lugar? Pablo hizo una resolución en su vida con una meta definida. ¿Cuál era esa resolución? No voy a vivir más para mí. Y cada vez que Pablo podía hacer algo en lo cual Cristo no era reflejado, Pablo estaba menospreciando ciertamente el carácter de Cristo en su vida. Y eso es exactamente, hermano, lo que nosotros estamos haciendo. Cuando usted se conduce o cuando yo me conduzco y hago cosas en mi vida y actúo de manera que no refleja lo que es un carácter digno de un hijo de Dios, ciertamente estoy desechando la obra de Cristo. Pablo hizo esa resolución. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Que el apóstol Pablo fue alcanzado por la gracia de Dios. Y Pablo habla de que todo aquello, a los filipenses les dijo, cuantas cosas eran para mí consideradas ganancia, yo la tengo por basura. Pablo pudiera ser un hombre arrogante. En el pasado, antes de conocer a Cristo, era un hombre arrogante. Él vivía para sí, él mostraba su propia justicia, pero ahora era la justicia que Dios había imputado a través de Cristo. Pero Pablo hizo esa resolución.
Es como que si Pablo estuviera diciendo, lo que yo era antes, lo he crucificado el mismo día que Cristo fue crucificado, y ahora lo que yo voy a vivir, esta nueva vida, tiene que reflejar el carácter de Cristo. Hermano, y esto es un reto. Es fácil para mí pararme acá y hablar a ustedes de que ustedes deben reflejar a Cristo en su vida. Es fácil, está en la Biblia, se han escrito muchos libros acerca de ello, pero el reto más grande que nosotros tenemos es actuar en los momentos más difíciles de nuestra vida y dar ese testimonio de que verdaderamente Cristo está en nuestra vida. Hermano, el día que usted y yo probablemente tenemos victoria sobre algo, nos encontramos al otro día caídos porque tal vez actuamos en una manera que no es correcta. Ahora, sabemos que no somos perfectos. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que son perfectos? Ninguno. Somos perfectos por la obra que Cristo hizo por nosotros. Pero todos estamos conscientes de esta realidad, de que la obra de perfección en nuestra vida como creyente se va dando día a día. Eso llevó al apóstol Pablo a decir a los corintios, en 2 Corintios 3:18, Pablo le dijo a ellos, por tanto nosotros, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Como creyente, usted y yo miramos en el espejo. ¿Sabía usted que nosotros tenemos un espejo? ¿Cuál es el espejo nuestro? No es el espejo o los múltiples espejos que tenemos en la casa. Es la palabra de Dios. ¿Se acuerda lo que decía el salmista? La palabra es nuestro espejo, pero es lumbrera a nuestro camino. Entonces Pablo está diciendo claramente que él era transformado día a día, ¿verdad? Entonces Pablo habla de una acción progresiva aquí, que día a día iba en aumento, pero no decreciendo, hermano. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Nosotros no vamos decreciendo, vamos en aumento. ¿Usted se da cuenta de la similitud? ¿Qué pasa cuando nosotros comemos mucho? Los lados empiezan a crecer. Todo empieza a verse. Algunos de ustedes dicen, bueno, esta ropa se está achicando. No, es que tú estás creciendo. Cuando vemos a nuestros hijos decimos, pero este muchacho ciertamente ya nada le queda, es que el muchacho está creciendo. Entonces, usted se puede dar cuenta, por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos 50 años, yo recuerdo cuando... Tenemos más de 50, gracias. Yo recuerdo cuando yo tenía six pack, ahora tengo un solo. Yo le estaba diciendo en una forma bromeando a Aaron que él me recuerda lo que yo era antes, six pack, ahora llevo un solo. Estoy mirándolo a él como modelo, pero la idea es, hermano, que nosotros vamos creciendo, no vamos decreciendo. Y así cuando vamos creciendo, vamos reflejando la imagen de Cristo. El creyente no es el mismo. Cuando usted vino a los caminos del Señor, usted era de una manera, pero ahora usted va creciendo, usted se va transformando poco a poco. Esa obra la va haciendo el Espíritu Santo en su vida para que vaya reflejando a Cristo. Algunos de ustedes no entienden lo que es la vida de transformación diaria cuando sucede esto. Cuando usted ve a un hermano que hace una acción, ¿qué es lo primero que usted dice? Y ese es creyente. Bueno, es que usted no lo entiende, porque es que la obra es día a día. Un día ese hermano hizo una acción que no era digna de un hijo de Dios, no reflejó el carácter de Cristo. Usted debe esperar eso de cualquier hermano, hasta de usted mismo. A veces yo hago cosas que yo me miro a mí mismo y digo yo tengo que despertar a la realidad. No sé si a usted le pasa, no hay perfección en nosotros. Ahora Pedro, ¿verdad? Para que pasemos al próximo punto, Pedro, en 1 de Pedro 2, 21 al 23, habló claramente acerca de, vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, al 23. Y dicho sea de paso, hermano, en este contexto el apóstol Pedro está hablando, no es beneficio padecer haciendo lo malo. Escuche bien. Pedro está hablando a los criados, ¿verdad? Creyentes. Pedro dice en 1 de Pedro 2, 21 al 23, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Yo debo preguntar, hermano, en esta mañana, ¿cuántos de ustedes hacen esto? Encomienda la causa a aquel que juzga justamente. Hermanos, debemos de ser sinceros. Cuando alguien nos dice algo, nosotros a veces respondemos para atrás. Y a veces nosotros pensamos que el que responde para atrás de último ganó el argumento. ¿Usted sabía que a veces el que no responde es la persona más adulta y más madura y el que ganó el argumento? En dos personas que están discutiendo. Eso se da en el hogar, eso se da en cualquier escenario, en el trabajo, en relaciones con los demás. Espero que ninguno de ustedes responda con maldición. A mí me han dicho de todo en la calle. Con esta palabra, con aquella. Y yo sé que como creyente no puedo usarla. Y a usted le ha tocado, por ejemplo, lo mismo. ¿Y cómo responde usted? No, you. Exacto. Usted entiende lo que quiero decir. Ahora, cuando usted padezca, encomiende esto en las manos del Señor. Hermano, el Señor es vengativo. Miren, no hay cosa más terrible para alguien que le haga daño a un hijo de Dios. En todos estos años que tengo en el Señor, y se lo voy a decir de esta manera, a ver si puedo ayudarle a usted como yo me quiero ayudar a mí mismo a entender esto. Cuando una persona le quiere hacer daño a un hijo de Dios, usted lo único que tiene que hacer es orar a Dios. Y mire, lo que le estoy diciendo a usted, tal vez un día yo voy a hacer todo lo contrario. Le estoy dando una medicina que yo tengo que aplicármela cuando eso suceda también. Usted encomiende su causa a aquel que juzga justamente, dice aquí Pedro. El Señor es el modelo, es el ejemplo para nosotros. Cuando al Señor le maldecían, ¿cómo respondía él? Entonces, cuando le maldecían, no respondía con maldición. No podemos ponernos igual que el hombre que no conoce a Dios en ese momento. Si actúan con nosotros con maldad, con prejuicio, con discriminación, nosotros vamos a mostrarle que somos verdaderos hijos de Dios y que no podemos actuar de esa manera. Y ese ambiente se da en todo el contexto de nuestra vida diaria, se da en el trabajo, se da en lugares que nosotros vamos a comprar, se da con personas, por ejemplo, en las cuales nosotros hablamos. Yo le puedo enumerar a ustedes las múltiples ocasiones en las cuales yo he tratado con personas que solamente el hecho de saber cuál es mi nacionalidad, ni siquiera quieren mirarme a los ojos. Y eso está bien, nadie tiene que mirarme a los ojos, ¿verdad? No hay mucha atracción aquí, pero lo que quiero explicarle a ustedes es de que todo eso es real y un hijo de Dios en este mundo va a vivir de esa manera. Podemos ser ignorados, podemos ser discriminados, no pueden ultrajar, no pueden maltratar. Pero cuando usted encomienda la causa suya a Dios, al que juzga, eso es peligroso. Hermano, no solamente usted lo está llevando delante del Dios del cielo, sino que Dios tiene recursos como usted no pudiera imaginárselo. Usted sabía, hermano, que Dios es quien mueve el corazón del hombre a lo que Él quiere. Que hay hombres impíos que no conocen a Dios, que usted ve cómo realmente esos hombres actúan, lo benefician a usted, lo favorecen a usted por encima de otro. Y no es que tú eres mejor que nadie. La gracia de Dios se manifestó ahí contigo. Hermano, yo puedo dar testimonio de cómo la gracia de Dios se ha manifestado en mi vida y he visto eso en la vida de otros hermanos. Nada especial en nosotros. Es la gracia de Dios para que lo recordemos. Entonces es un reto. Ojalá, hermano, que nosotros estemos reflejando esta imagen, como dijo Pablo. Pablo, ciertamente, nos habla acerca de esto. Y usted se pregunta, bueno, ¿era acaso este el propósito de Dios de que esto se reflejara? Claro que sí, hermano. Cuando usted lee allá en el orden de la creación, Génesis 1:27, que usted ve que dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Hay una imagen la cual es digna de que todo hijo de Dios refleje. ¿Por qué? Porque tú eres una criatura de Dios, tú eres una creación. Tú debes reflejar ciertamente ese carácter. Fuimos llamados
Romanos 8:29, y con eso podemos cerrar esa parte, pero ¿usted recuerda? En Romanos 8:29 el apóstol Pablo le dijo a esta iglesia, porque a lo que antes conoció, mire cómo dice este texto, también lo predestinó para que fuesen ellos hechos, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros fuimos llamados como creyentes. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Por eso es, hermano, que nosotros ciertamente debemos de ver a Jesucristo y debemos de ser como Él es. Tenemos suficiente ejemplo para ser como Él es. Ahora, hermanos, vamos al segundo punto. Probablemente hay una posibilidad de que estemos reflejando nuestra propia imagen. Una de las cosas más trágicas que le puede ocurrir a un hijo de Dios es imitar a otro. Yo sé que nosotros a veces los hijos tienden a imitar a los padres, por eso los padres tenemos que tener cuidado. A veces las hijas tienden a imitar a sus madres, por eso tienen que tener cuidado. Pero a veces nuestros hijos están buscando como un modelo a quien parecerse. Si usted nota y va a la escuela pública o a cualquier escuela, o usted ve a los jóvenes de hoy en día, ellos todavía no tienen como su identidad definida. Usted puede ver en muchos de los jóvenes, ¿verdad? Espero que eso no suceda allá en ustedes como adultos ni en un adulto. Es una réplica de un artista del mundo o una persona famosa, como están buscando como a quien parecerse. Pero también es trágico cuando nosotros como adultos podemos copiar a alguien o queremos imitar a alguien o tal vez querer lo que el otro tiene o tal vez queremos conducirnos como el otro se conduce. Y le digo algo, las buenas acciones tenemos que imitarlas, no quiero decir que no, hermano. Si usted no es cortés, pero ve que el hermano tal es un hermano muy cortés y de buena primera, usted se pone una persona bien cortés, eso es algo digno de halagar. No hay nada malo si alguien viene y le dice a usted, oh, y ahora te quieres parecer al hermano tal, que es cortés. Amén, gloria a Dios por ello. Las buenas cosas deben imitarse. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo fue uno de los primeros que dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. De manera que nosotros podemos ciertamente imitar, pero reflejar nuestra propia imagen. Bueno, nosotros sabemos que cada creyente busca algo. ¿Qué busca usted como creyente y yo? ¿Usted busca agradar al Señor o usted busca lo suyo propio? En Filipenses 2:21 el apóstol Pablo dijo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Dentro del pueblo de Dios, hermano, todos nosotros como creyentes buscamos algo. O buscamos ciertamente lo que es de Cristo y todo lo que tiene que ver con Él, o buscamos reflejarnos a nosotros mismos. Esa podría ser una posibilidad. Ahora, ¿qué tal la pregunta de si en esa búsqueda de lo personal nosotros nos convertimos en hombres y mujeres amadores de nosotros mismos? Vamos a volver a la imagen del espejo ahora. Cuando tú te miras frente a esa superficie del espejo, déjeme decirle, yo quiero ser sincero, quiero decir que todos nosotros pudiéramos querernos vernos bien por diferentes razones. No quiero decir que si usted dura 2 horas en el espejo, usted es vanidoso. No quiero decir que si usted se mira mucho en el espejo, usted es un amador de sí mismo. Estoy haciendo esa advertencia. Porque debo decir que la gracia de Dios, a algunos de nosotros, no nos arropó como a otros. Hay personas que ni siquiera se miran en el espejo y pareciera ser como que se miraron en el espejo. Dios le dio una belleza natural, una gracia natural, un pelo maravilloso. A otros de nosotros tenemos que gastar más dinero en cosméticos, tenemos que gastar más dinero en aquello, en lo otro, pero debo decir que no a todo el mundo todo le queda bien. Y hay que ser sincero con eso. Una persona se pone cualquier cosa y todo se ve bien. Pero algunos de nosotros nos ponemos cualquier cosa y tenemos que hasta mandarla a coger aquí, a achicar allí, a hacer aquí, etc. Pero volviendo al punto, amadores de sí mismo tiene que ver mucho. Cuando este hombre se mira a sí mismo, quiere reflejar su imagen, quiere impactar al otro.
tiene un corazón, bueno, el versículo habla de amadores de sí mismo, avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingrato, impío. Entonces, esa imagen que el hombre quiere reflejar, que es otra y no la imagen de Jesucristo, es una imagen controversial porque no refleja la imagen de un hijo de Dios. La carta de tercera de Juan 1:9 habla de un hombre llamado Diótrefes. Y aunque esto, y no estamos hablando acá de todo ese contexto que ocurre allá, pero me llama la atención cuando dice que a Diótrefes le gusta tener el primer lugar entre ellos y no recibía a los demás creyentes. Eso habla de un hombre realmente que estaba preocupado por mostrar su imagen. Todo era él, todo era él. Esto no debe suceder en lo que tiene que ver con los hijos de Dios. Podemos pensar también en los escribas y los fariseos. Pudo haber habido algún otro grupo más en el tiempo cuando el Señor vino, que el Señor siempre lo contrarrestaba con la palabra, una y otra vez que los escribas y los fariseos. Si usted se pone a estudiar y toma un tiempo y dice, yo voy a estudiar hoy los escribas y los fariseos y la interacción del Señor Jesucristo con ellos, usted puede ver claramente que el Señor Jesucristo lo confrontó a ellos en más de una ocasión. ¿Y sabe lo que el Señor le dijo a ellos, al pueblo? Hagan como ellos le dicen, pero no hagan las obras que ellos hacen. ¿Por qué? Bueno, porque ellos realmente decían y no hacían. Ellos se querían mostrar delante de los demás. Estoy resumiendo lo que ellos hacían como maestros. Les gustaba que le llamaban rabí, querían que todo el mundo lo viera. Creo que fue el viernes pasado que un hermano estaba tratando acerca de esta parte, hablaba acerca del orgullo de esta parte. Y quiero decir, hermano, que un hijo de Dios o una hija de Dios realmente debe de mirar retrospectivamente y preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo que yo estoy mostrando a los demás? ¿Acaso es el exhibicionismo? ¿Acaso es la competencia? ¿Pueden ver la gente en mí realmente que yo soy un hijo o una hija de Dios en todo el sentido de la palabra? Hermano, esto conlleva conducta, esto conlleva forma de vestir, esto conlleva mis acciones. ¿Qué es realmente lo que yo estoy proyectando a los demás? ¿Qué es lo que yo estoy vendiendo a los demás? El Hijo de Dios, debo decirlo de esta manera, no puede darse ese lujo. ¿Por qué? Porque Él ciertamente está, como dijo el apóstol Pablo, Él está crucificado juntamente con Él y ahora está viviendo en Él. Ese es el punto, hermano. Es esa posibilidad de que nosotros reflejemos en nosotros la imagen de otros. Dije hace un rato que no hay nada malo en imitar a otros hermanos, pero debemos tener cuidado con esa parte. Imitar al hermano en lo bueno que él está haciendo para nosotros reflejarlo es una bendición. Pero imitar por sentido de competencia es malo. Imitar al otro sencillamente porque queremos copiar al otro también es malo. He aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. Pueden buscar ese texto, hermano, estamos llegando al final. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero Pablo, ¿qué es lo que está haciendo? Hermano, cuando usted lee este texto, usted va a decir, Pablo era el imitador más grande del cual tenemos conocimiento acerca del Señor, o Pablo era un gran arrogante. Spurgeon decía en una de sus biografías que no tenemos que tomarlo literalmente como y aceptarlo, pero él decía que lo más cerca al Señor Jesucristo fue el apóstol Pablo. No que él estaba martirizando, pero él hablaba del ejemplo del apóstol Pablo. Y ese ejemplo, hermano, fue algo despampanante en la vida del apóstol Pablo. Tome ese texto. Por ejemplo, ¿qué otro hombre a través de la historia se atrevió a decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? Solamente un hombre que reflejaba el carácter de Cristo. Pablo se atrevió a decir que lo que faltaba de los sufrimientos de Cristo, él lo vivió en su vida. ¿Y qué tal cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo, a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 17, hermano, sed imitadores de mí, y mirad a lo que así se conducen
según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo imitaba a Cristo. Otros hermanos ahí mismo estaban imitando a Cristo, veían el ejemplo de Pablo y Pablo le decía, miren a esos hermanos también para que puedan imitar a Cristo. Pero en Efesios capítulo 5, versículo 1, cuando el apóstol Pablo le escribió a estos hermanos, le dijo, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí tenemos nosotros un reto delante de nosotros. Ahora, alguien decía que el buen ejemplo contagia. Esa es la razón, hermano, por la cual los creyentes haríamos bien en codearnos, en pasar más tiempo con otros creyentes y no con impíos. Yo quiero decir esto bien claro. Cuando los jóvenes o cuando los hermanos creyentes se reúnen entre sí, eso es un gran beneficio espiritual al alma, a la conciencia, a los pensamientos y a todo. Pero cuando usted se junta, y no estoy diciendo con esto de que ninguno de ustedes comparta con personas que no conocen al Señor, si la idea es, esta es la idea, en vez de usted dejarse contagiar de ellos, que usted los contagie a ellos y que ellos puedan ver eso, que usted sea una luz en ese lugar. Entonces, en segunda de Tesalónica, capítulo 3, versículo 7, el apóstol Pablo dijo a estos hermanos, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre nosotros. ¿Se da cuenta? Había allí una razón. Ahora, en esa misma carta, pero en la primera carta, capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo dijo a estos hermanos, y vosotros vinisteis, está hablando a la iglesia de Tesalónica, a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto habla de un gran ejemplo, de un gran testimonio, de una gran conducta. Cristo reflejado en la vida de estos hermanos. Pablo no tenía necesidad ni siquiera de hablar. ¿Por qué? Porque los mismos hermanos lo habían visto. Hermano, en esta mañana debo confesarles a ustedes que reflejar una imagen en nosotros con tanta competencia, con tanta presión en este mundo, reflejar la imagen de Cristo en el mundo en el cual vivimos, no es fácil y es un reto para todos los creyentes. En este día, el Señor nos ayude. Recuérdense las palabras que dije al comienzo. Es probable que la única Biblia que personas vayan a leer sea tu vida y sea la mía. Y ojalá que a través de ello nosotros podamos alcanzar otros para el Señor. Que el Señor pueda continuar bendiciendo. Amén. Vamos a orar, hermano, puesto de pie. Padre nuestro, te damos las gracias en este día por el gran privilegio que tú nos das de exponer tu palabra y este reto el cual tú nos das a través de tu palabra, que cada uno de nosotros podamos crecer en ello y aplicar tu palabra en nuestras vidas. También prepara nuestros corazones para la segunda parte que sigue en este día. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.